Vamos a ver una cuestión de diferencias entre la iglesia de gentiles con hebreos, y va a estar un poquito el asunto un poquito difícil de explicar. Le voy a recordar que vimos el domingo, vimos que este grupo apostólico está en la casa de Felipe el evangelista. Se ve que estuvieron ahí 7 días e hicieron cultos, pero llegó un profeta Gabo, el profeta Gabo, y les venía diciendo que Dios le viene subiendo el nivel al apóstol Pablo porque había una recomendación de Noix, le habló por hermanos, a través del Espíritu Santo, le habló con los hermanos directo, y luego le mandaron un profeta. Entonces ya era por lo menos 3 veces que Dios le hablaba, que no fuera a Jerusalén. Y he tratado de decirle, hermano, que no podemos hacer un juicio de valor. Ya le expliqué que es un juicio de valor. Esos que hacemos nosotros sin información, sin fundamentos, solamente nos dejamos llevar por una impresión. ¿Por qué a veces la regamos en los juicios de valor? Porque nos falta información, ¿es así? Vimos algunos ejemplos de los profetas del Antiguo Testamento, cómo a veces hablaban profetizando y a veces hacían dramas. ¿Qué tenían de efecto los dramas? Era para que no se les olvidara, como Isaías, que predicó 3 años enseñándolo sus miserias. El otro se rasuró la cabeza, la barba, cortó los cabellos, y hacían los actos para que no se les olvide. Entonces, hermano, les decía que cuando estaban haciendo sus cultos y llegó el profeta, posiblemente había muchas lágrimas, porque ya todo era muy, muy difícil. Empezamos el domingo a ver, que hoy vamos a analizar, que los líderes de la iglesia gentil fueron con los líderes de la iglesia de Jerusalén y les van a exponer una situación que tiene que ver con lo doctrinal. Les decía yo el domingo, hermano, que en la congregación hay cosas que no son importantes. Podría dar un ejemplo. Ahorita estábamos viendo si ocupábamos este lugar o abajo. Habrá alguien que le gustó este lugar, habrá alguien que le gustó abajo. Y por esa cuestión no nos vamos a enojar, no nos vamos a pelear. No nos vamos a ir de la congregación, eso es intrascendente. Y les decía, hermano, que así ha pasado a veces con los arreglos. No les gustan los colores a unos, a otros sí. Decían, hermanos, que no combinan los pisos. Y bueno, eso no es trascendente. Eso dice, no pasa nada, al rato lo arreglamos. Pero lo doctrinal sí es importante, que es lo que vamos a ver en esta noche. Bien, vamos a ver en esta noche un pasaje bien triste. Y lo es porque la iglesia de Jerusalén va a dejar ver sus límites. Ya sabe, hermano, que una manera de dejar ver nuestros límites es cuando se nos salen las debilidades, ¿verdad? Se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque le agarraron su tortilla, ¿sí o no? Está como yo, que llegué y había un pingüinito ahí en el congelador y me dieron vuelta otra vez. ¿Qué tranza con ese tipo? Dije. Ahora hay que ver cómo nos desquitamos. A veces dejamos ver nuestros límites. La iglesia de Jerusalén va a dejar ver sus límites. Cuando dejas ver tus límites, te está faltando sabiduría. Y a veces lo que falta es información completa. Por eso, a los casos que tienen que ver con lo jurisdiccional, tardan mucho porque se ven muchos asuntos. La iglesia de Jerusalén se va a dejar distorsionar, se va a dejar influenciar por algunos conflictos doctrinales que no están comprobados. Así que vamos a empezar esta noche y le hemos titulado El enemigo siempre ataca. Tú haces algo por la obra, por el reino, y el enemigo nos va a atacar. O sea, él no se va a quedar así. Siempre hay un ataque. Entonces aquí está. Ellos están yendo de Cesarea a Jerusalén. Y ya todo está a días de que el apóstol Pablo sea prendido y se acabe, hermano, la fuerza y la constancia de un trabajo que fue muy productivo, pues unos 20 años. Y se va a acabar todo porque queda detenido. Dice en versículos 20 al 22, aquí está el conflicto que vamos a analizar. Dice así el 20. Él les está testificando, bajamos al 19, Josué. Él
Él está testificando de lo que Dios había hecho con ellos muchos años. Hicieron 3 viajes misioneros que duraron unos 12 años. Dice a los cuales, dice a ese grupo de líderes, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios se había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ayúdame con 20, por favor. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído, y todos son celosos por la ley. Hasta aquí todo va bien. Él llega, el apóstol Pablo llega a donde está la iglesia de Jerusalén reunida, pero hay una cuestión que van a tratar y de inmediato la atacan. Dice el 21, pero, acerca de que hay un pero hay que fijarse, pero se les ha informado en cuanto a ti, ¿ya? Le van a decir en una cuestión doctrinal, que enseñas a todos los judíos, aquí hay una palabra, a todos, eso es importante, que todos los judíos que están entre los gentiles apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuden a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí está de lo que lo están acusando, de estar en contra de la ley de Moisés. Lea 22, por favor. Después, la multitud se reunirá al desierto, porque oirán que has venido. O sea, lo estaban esperando y le van a llegar muchos hermanos porque tiene que aclarar esa cuestión. Entonces, cuando llega el apóstol Pablo a Jerusalén, le plantearon esta dificultad los líderes de Jerusalén. O sea que hay un conflicto por falta de información. Lo están acusando de estar enseñando mal el evangelio, pero aquí hay un problema, que están mezclando el evangelio que nosotros predicamos. El nuevo pacto, hermano, es uno, y el viejo pacto es otro. Nosotros, la iglesia, no nos salvamos bajo los lineamientos del antiguo pacto, sino sobre el pacto que estableció el Señor Jesucristo, que es a través de su muerte. Entonces, si algo, hermano, pudiera traer tremendas disensiones, y hablo de iglesia, no hablo de esta, hermano, hablo de la iglesia en general, es que la doctrina, la enseñanza, no esté bien colocada o se esté torciendo. Entonces, en la iglesia hay doctrinas primarias y hay doctrinas secundarias, para darme a entender. ¿Cuál podría ser una doctrina primaria? El bautismo en agua. Se le ministra a personas con una edad que ya comprenden que hay que decirle que son pecadores y que lo tienen que hacer. No importa que hayan nacido en el evangelio. Y habrá otros que digan, no, aquí nacen los niños y al poco tiempo se bautizan. Entonces esas cuestiones de las doctrinas fundamentales son las que han traído choque a la iglesia. Entonces eso es, hermano, lo que puede traer a la iglesia una división grande. Y aquí está, hermano, cómo los responsables los recibieron bien. Vamos a bajar a versículo 18. Los recibieron bien, llegaron. Dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo es el hermano del Señor Jesús, quien representa el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Y se hallaban reunidos, ¿quiénes, hermano? El liderazgo, los pastores. Antes de llamar pastores, los llamaban ancianos. Para describir a un servidor le llamaban diácono. Un diácono es un servidor, un anciano es un pastor. Entonces estaban aquí Jacobo reunido con los ministros. Entonces los responsables lo recibieron bien, reconocieron que Dios había obrado por medio de él, pero vamos allá, versículo 19. Dice, los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios se había hecho. ¿Entre quiénes? Y eso es bueno aclararlo, no entre los judíos, entre los gentiles por su ministerio. Entonces, hermanos, siempre pasa esto, se empiezan a desatar rumores o murmuraciones, y aquí había una que le habían desatado al apóstol Pablo, que animaba a los judíos que estaban en el extranjero a desechar su fe tradicional que tiene que ver con la ley. Cosa, hermano, que él no había hecho. O sea, aquí está la distorsión. Por eso es que les faltaba información. Cuando le dicen, fíjate que allá oí esto, allá oí esto.
y llegaba la información, pero llegaba tergiversada. Entonces, cuando llega el apóstol Pablo a Jerusalén, que él llega a la fiesta del Pentecostés, de inmediato lo abordan para hacérsela de todos, para que ella me entienda mejor. Versículo 20. Dice, cuando ellos lo oyeron, el testimonio, glorificaron a Dios, dijeron qué bueno, y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y aquí empieza la revoltura. Todos celosos, ¿por quién? Por la ley. Entonces los judíos que estaban dentro de la iglesia, todavía se regían por la ley de Moisés. Y los gentiles que están en otro pacto, ellos no nos podemos regir por la ley de Moisés, porque ese pacto ya fue superado por Cristo. Por eso cuando el Señor Jesús está en la Santa Comunión, dice, esta es la sangre del nuevo ¿qué? Pacto, la de él, la que él está estableciendo, la nueva forma de cómo tu alma es salva, de cómo ahora tú te puedes acercar a Dios, y es a través del sacrificio del Cordero de Dios. No es a través de los sacrificios de los corderos que tú comprabas o que tú criabas y los llevabas a la ofrenda cada año. Entonces así está la cuestión. Aquí está que empiezan a manifestarle la cuestión doctrinal. Iglesia hebrea contra la iglesia gentil, están seccionándola. Sigo leyendo, 21 dice, para rápido, aquí está, ya se la soltaron ahí. Judíos que se gobiernan por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, aquí está, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, aquí está el asunto, apostatar. Esto, hermano, es una cuestión seria. O sea, si usted le dice, no, me acusaron de robo, hombre, me tienen que comprobar. Me acusaron de adulterio, me tienen que comprobar. Aquí le están diciendo que él está enseñando ¿a qué? A negar. Apostasía es negar la fe. A negar la enseñanza de Moisés. Y aquí está lo que le tratan de decir, diciéndoles que no, ¿qué? Así es. ¿Lo están acusando de eso? Al apóstol Pablo, hermano, ¿eh? Lea 22, por favor. La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Le van a juntar a muchas personas, hermano, para hacer una cuestión bien dura. Ahora fíjese lo que le voy a decir. El apóstol Pablo era verdad que sí enseñaba que la ley de Israel, esto era lo que le enseñaba, no se le puede aplicar a los gentiles. O sea, nosotros, o sea, pudiera venir, o sea, un judío no puede entrar aquí a decir, les faltan adornos de nuestra, les faltan la bandera, les falta la menorá, les faltan, no, es que aquí está la cuestión, hermano, que a los gentiles nos vino en revelación, o nos cayó mejor el nuevo pacto. Mire, hermano, es hasta más sencillo salvarse en el nuevo pacto que en el antiguo pacto. 613 leyes hay de la ley de Moisés. Ni Moisés que la escribió la cumplió. Ni Moisés que la escribió. Entonces, imagínense, hermano, para cumplir la ley de Moisés, 613 leyes están. Y a nosotros, hermanos, es más sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué dice? Pues dice, ¿y qué debo de creer? Que Él se puso en la cruz por ti, amén. Que el sacrificio es que Él es el Hijo de Dios. Eso está bien fácil. Eso está bien fácil. A que le digan, no, mira, aquí están todas las formas de acercarse a Dios por medio de estos sacrificios. Eso está más complicado. Imagínese ahorita, hermano, que dije, hermano, van a traer su ofrenda el domingo, sí, pero está bien lleno el corral de chivos. Y luego no hay matanceros. Necesitamos a alguien que les... Y ya me cansé de comer tanta barbacoa. Entonces, hermano, está bien sencillo de entender para nosotros que a los hebreos Dios les permitió, les instaló ese modelo, para no decir la religión de que ellos practican. Cuando vino Cristo cambió todo. Entonces el apóstol Pablo siempre dejó en claro que Dios tiene un pueblo, no tiene dos pueblos. Y aquí está la cuestión cuando quieren seccionar la iglesia. El pueblo hebreo son los primogénitos, son el primer pueblo que llama, y luego todos nosotros somos hijos de Abraham, por la fe de él,
a través de las genealogías del Señor Jesucristo que llega a cumplirse. Por eso a Abraham le dijeron: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, pueblo gentil es añadido al pueblo hebreo, pero nosotros usamos la fe para ingresar de esa manera. Entonces, él siempre enseñó que Dios tiene un pueblo y que le fue revelado quién era él y qué era lo que quería. Vamos a Romanos 9. Versículo 1. Aquí está hablando el apóstol Pablo, aquí está enseñando doctrinas fundamentales, doctrinas primarias, y están bien separaditas. Dice el versículo 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Me ayuda con 2, por favor. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Está dolido? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, ¿por amor de quién? De mis hermanos. Y está hablando de los hebreos, los que son mis parientes, según qué dice. Les duele su pueblo. ¿Que son qué dice? Israelitas, de los cuales, fíjese que el reconocimiento les da, ¿son la qué? La adopción de ellos. Ellos fueron los que Dios se les reveló. Dios no se les reveló a ninguna nación más que a los hebreos, a los hijos de Abraham. Y viene la adopción, los hizo Dios sus hijos. La gloria, ellos fue, hermano, el tener el conocimiento de quién es Dios, el culto, todo lo que tiene que ver con Él es grande. Ya vienen estos días que vamos a ver cientos de miles de personas que van a un lugar donde es un ídolo. Y que nosotros, hermano, tengamos la bendición de adorar a Dios de otra forma, sin tener que ir caminando hasta allá y con las patas levantadas. Ellos son reconocidos, adopción, gloria, el pacto que Dios hace con ellos, ese, de cómo salvarse, de cómo acercarse. La promulgación de qué? Dios les dio y les reveló la ley, cómo había que acercarse, qué días, a qué horas. Esto es bien grande. ¿Y qué les reveló, hermano? Hermano, el adorar a Dios, el saber el culto de una manera, hermano, vamos a decirlo así, sistemática, segura, y decir cómo nos acercamos a Dios. Son 5 pasos bien importantes que hacemos en el culto. Oramos, alabamos, adoramos, ofrendamos y oímos la palabra. Es el culto, de eso se compone, de esas 5 actividades. Eso no te lo revelan allá en Roma. Antes les daban la homilía hasta en latín. O sea, aquí está, hermano. Estamos atrás, 4, estamos ahí. El culto, ¿y qué más? Y las promesas. ¿Qué promesas? Que Dios iba a estar con nosotros todos los días. Amén. Que Él, hermano, el bien y la misericordia nos siguen todos los días. Es una promesa. Que íbamos a tener prosperidad, hermano, y no solamente material, sino en todas las áreas. Esas promesas se las dieron a los israelitas y nosotros hemos sido añadidos ahí. Eso es lo que Él está enseñando. Ayúdeme con 5, por favor. De quienes son los patriarcas, de los cuales se burla la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ellos tienen historia, hermano. Nosotros no tenemos historia. América, el continente americano tiene historia. Usted sabe que desde la conquista 1492, o sea, estamos sobre 530 años. Ellos tienen miles de años. Ahora que estuvimos recordando dónde empezó, hermano, a poblarse la tierra, tiene miles de años que ya había asfalto. Ahí en la tierra de Sinar. Ya estaba esas ciudades con asfalto. Usted pasa ahorita el periférico y uno dice, ¿cómo es posible que aquí no haya asfalto? Si hace miles de años ya había asfalto en las ciudades. Entonces, hermano, ellos tienen historia, tienen a los patriarcas y dicen, Abraham, 5,785 años, ellos están.
traen esa historia, ese calendario, no traen el calendario que ocupamos nosotros. Entonces tú hablas con una persona, con ellos que tienen cultura desde hace miles de años. Para nosotros, ¿cómo es que ahorita, que antes se adoraba diferente, aquí a Tonantzin, vinieron los españoles, les quitaron a su diosa de los aztecas y les plantaron a Guadalupe? Esa señora no quiere renunciar a su nombre. Ya hasta me quité su apellido. Lo modifiqué, Soberanes, gracias. Oye, mejor Dios, no mal, lo modifiqué la letra. Ay. Bueno, en fin. Entonces, cuando tú ves que nosotros, como gentiles, no tenemos nada de los hebreos, ¿sí? Él no lo está enseñando, Él reconoce eso. Nunca ni el Señor Jesucristo dijo, no, esto ya no sirve para nada. Él cumplía, hermano, iba a las fiestas. Entonces, aquí con esta enseñanza, nunca había dicho nada, hermano, para apartar a los judíos de sus costumbres, de sus antepasados. Al contrario, hermano, les deja en claro a los gentiles. Todo capítulo 9, 10 y 11, hermano, habla de cómo les deja en claro quiénes son gentiles y quiénes son hebreos. Vamos a brincar a capítulo 11 de Romanos. Por eso cuando llegamos a un lugar no se evalúa ni por lo grande, ni por lo bonito, por lo ordenado. Se evalúa por la palabra. Usted puede ver los lugares de los mormones. ¿Están organizados? La verdad, sí. Pero ya entras y dicen cada barbaridad. Imagínense. Pueden tener las mujeres que puedan, soy bien feo, mantener. Sostener, si son 1, 2, 3, hasta 7. ¿Ya? Usted dice, también que se veían los testigos en contra de Jehová. ¿Los ve organizados? Los ve organizados. Entonces, lo fundamental de un lugar, no importa que sea pequeño, es la palabra. Amén. Dice así Romanos 11, versículo 13 en adelante. Vea la doctrina que él manejaba y lo están acusando de que él está separando a los hebreos diciendo que no guarden la ley. Dice aquí, fíjese hermano, cómo empieza. Porque a vosotros hablo. ¿A quiénes? ¿A quién se está dirigiendo? A los gentiles. Por cuanto yo soy apóstol, ¿a dónde dice? Él se dedicaba y se especializó en enseñarle a quién. Y si es bueno eso reconocer. Honro mi ministerio. Lea 14, por favor. Porque en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y a cesar los asuntos de... Lea, hermano, con qué cuidado va a hablar. Va a hablar a gentiles, pero él no quiere dañar a los de su nación. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Siguiente, por favor. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Está usando una figura retórica de que ellos son las primicias y son santos. Y nosotros, dice, la masa restante también debe de ser santa. O sea, el pueblo gentil debe de imitar y saber que hay un injerto que vamos a tener. Lea el siguiente, por favor. Y tú, siendo olivos y silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí está, el olivo silvestre son los gentiles. Y la rica savia del olivo son los hebreos. Entonces está enseñando, hermano, cómo aquí dice que el olivo silvestre ha sido, ¿qué dice? Injertado. Quien algún día se ha atrevido a hacer eso para alivianar una planta de otra, que hacen un injerto. Porque hay una planta muy buena y dice, esta está bien quebrada y le hacen un injerto. A los gentiles, ¿qué hicieron, hermano? ¿Nos qué? Nos injertaron al olivo bueno. El olivo bueno es Israel, es una figura. Sigo leyendo 18. No te jactes, están hablando a los gentiles, contra las ramas, que están ejemplificando a Israel. Si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz sustenta a ti. El pueblo de Israel, ellos son los que tienen las verdades. Esos son los que sostienen a los gentiles. Siga leyendo 19. Pues las ramas deseadas fueron desatadas para que yo fuese injertado. Dios injertó a los gentiles. Él nos metió, hermano, porque Dios nada más tiene un pueblo.
No decimos son dos pueblos, no, nada más tiene un pueblo. Un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Dios nada más tiene, hermano. Uno así me amenazaba Lavi, nada más una hija, me decía así de chiquita. Pasaba y me decía, nada más una. Siguiente, por favor. Bien, por su incredulidad, habla de los hebreos, fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino temen. Ellos Dios los hizo a un lado para meter a los gentiles. Dice que les dio espíritu de estupor para que no entendieran esto. Lea 21, último, por favor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Bien, hermano, entonces es una enseñanza bien grande, no lo vamos a ver. Más lo que quiero es señalarles que a él lo están acusando de que estaba desviando a los hebreos. No. Entonces por eso le digo que empezaron a acusarlo con falta de información. Entonces, hermano, aquí tristemente hay un reclamo serio y yo veo, hermano, que no hay fundamentos fuertes. Por eso, hermano, cuando hay un juicio, al juez tú no le persuades, al juez le demuestras. Cuando hay una cuestión, dice, no, yo hablo con el juez para decirle, no, hay que demostrarle cómo está. Le están haciendo un reclamo sin pruebas contundentes. O sea que los responsables, los líderes de Jerusalén, se les ocurrió algo. Se les ocurrió algo a ellos para que demostrara públicamente cómo él se comportaba ante la ley de Moisés. Y entonces, hermano, vienen unas situaciones bien complicadas. Vamos a leer versículos 23 y 24. Lo están acusando, fíjense, lo están acusando y a ellos se les ocurre algo para que demostrara que no está en contra de la ley de Moisés. Dice, haz pues esto que te decimos. Vea, hermano, hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir ¿un qué? Eso es el lenguaje de ellos, de los hebreos, no de nosotros. Lea siguiente, por favor. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y empezó el asunto, hermano. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Aquí hay una revoltura. Es lo que debemos de tener cuidado la iglesia de Cristo, de no revolver. Mira, hace poco un hermano me oyó hablar de esto. Me dice, ¿está mal usar el shofar? No está mal. ¿Usted sabe tocarlo? Sí, si quiere le enseño. Y pues yo la verdad veo que no lo sabe tocar, la verdad. No, es la verdad. Pues el shofar tiene ciertos sonidos para convocar a la guerra. Cada sonido es diferente. Yo la veo que nada. Bueno, no vino el Edwin y quiso, ay, gloria a Dios, se dice. Tremendo shofarista, ¿sí o no? Casi como el Edwin. Y entonces, esa cuestión del shofar, cuando tú ves ministros que están disfrazados de judíos, están revolviendo la gracia con la ley. Aquí está un problema, hermano. Están revolviendo la iglesia de Jerusalén, la ley con la gracia. O sea que alguien entrara y que dijera, hermano, ¿quién le toca ahorita? No, pues no trae su kipe, ya sé cuál es el kipe, ¿no? El gorrito ese. Entonces usted los ve predicar y según somos gentiles y según estamos y traen su qué, hermano. Yo sé que cuando ya se fue la gente del estadio, pues les hace un paro. Y entonces para ellos tiene una simbología el usar ese atuendo y para nosotros no. Aquí lo están atorando. Y ¿sabe qué es lo triste, hermano? Que no es la primera vez que hay aquí ministros que no han podido separar la ley de la gracia. Esa es la cuestión. Que ya no nos salvamos bajo la liturgia de la ley. Nosotros nos salvamos bajo la liturgia de la gracia, que es regalo inmerecido. Todo a mí cuando me dicen, hay hermanos ahí que tienen dones, la gracia de Dios, regalo inmerecido. La salvación es gracia, regalo inmerecido. Y la ley, hermano, te hace que cumplas y si no lo cumples, hermano, no te salvas. Entonces ya había pasado que había hermanos que estaban revolviendo la ley con la gracia. Vamos al 15 de Hechos.
Por eso a veces cuando uno va a un lado dice, no me quedó claro la palabra, como que sí me hizo bolas. Poco sí. Pues ¿qué dijo? Empiezan a revolver ahí. No es la primera vez que revuelven. Y aquí empiezan estos. Dice 15:5 al 8. Fíjense cómo está aquí. Se metieron a la iglesia. Mire, vamos por partes. Pero algunos ¿de qué dice? Ya esa palabra de que son una secta ya está dura. Se oye fuerte, ¿eh? Cuando dicen aquí a la vuelta hay una secta, ya se oye fuerte. Una secta habla de un sector. Los de la secta de los ¿quiénes? Que habían creído en la gracia. Fíjese cómo está la cosa. Habían creído, hermano, en la fe del Señor Jesucristo, que Él vino a traer la gracia de Dios. Se levantaron diciendo, ¿es necesario qué? Nosotros ya no le entramos ahí. Los varones, gloria a Dios, van a decir mucho. Y mandarles, o sea, quien entrara a la iglesia de Cristo, esos que estaban de los fariseos, ellos surgieron con que deberían de circuncidarlos y que guardaran ¿qué? Ahí está, hermano, vea cómo están revolviendo. Estamos hablando del primer siglo. Lea 6, por favor. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aquí está el asunto. O sea, cierta congregación dicen, hay un problema en la congre de tal lado. ¿Qué está pasando allá? Hay un problema doctrinal. Entonces mandan a alguien que está especializado en conocer la doctrina. Mandaron aquí a unos para conocer el asunto porque ya estaban revolviendo. Leo 7. Dice, y después de mucha ¿qué? Porque cada quien argumenta. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió ¿a quiénes? A los gentiles. Y oyesen por mi boca la palabra del evangelio ¿y qué? Porque no los estaban aceptando los hebreos a los gentiles, porque los gentiles, como no tienen promesa, lo que quiere decir gentil, sin pacto, los veían mal. Y vino el Espíritu Santo con ellos y Dios trató con Pedro. Pedro por eso está testificando que Dios ya había tratado con él. Lea 8, por favor. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Para poner las cosas en claro, porque los hebreos son selectivos, hermano. O sea, tú no llegas ahorita con un hebreo y le dices, te invito unas quesadillas, te voltean a ver. No, nada, ni te habla, ni oye, qué bonito nombre, nada, hermano. Versículo 24, estamos en el nuevo capítulo 15. Vea, hermano, cómo siempre ha habido dificultades. Por eso le digo que lo trascendente de un lugar no es que no nos podamos de acuerdo en cosas menores, sino en lo doctrinal. Ahí es donde están las broncas grandes. Dice así, 24, por cuanto hemos oído que algunos, ahí están, han salido de nosotros, a los cuales, ¿no? ¿Qué dice? No dimos orden, o sea, la doctrina se vigila. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando, y aquí está la cuestión, que estaban mandando a gentiles a circuncidarse, ¿y a qué más? Y ya están hablando de ritos. Por eso cuando usted y yo leemos Levítico, a muchos les aburre, va a decir, ay, una ofrenda tan complicada, tan fácil que es decir, traigan el canasto, ¿sí o no? ¿A poco no traigan un sobre? Tan más fácil eso, a que digan, trajo su animal, sí, pero está bien fregado, hasta le falla un remo y está tuerto. 25, léalo por favor. No ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con los amados Bernabé y Pablo. Los comisionaron para ver un asunto, hermano, de doctrina y los mandaron lejos, no fue un lugar. Entonces, eso sigue pasando 20-25. Dificultades doctrinales en muchos lados. Yo te le voy a enseñar esto. Vamos a bajar al 21 y 22. Y aquí está donde yo capto, hermano, esta cuestión 21-22 del capítulo 21 de Hechos. Que les está faltando información. O sea, para tratar un asunto delicado es con información veraz. O sea, nada de que me dijeron, supe, por ahí escuché. No te lo pasan, hermano, no te paran. Cuando vas a hacer una declaración ante la MP, te ponen la mano en la Constitución y te dicen, jura usted decir la verdad. Porque la falsedad de declaraciones, dice, es un delito que se paga. Y dicen el tiempo. Así te hacen, hermano, para que la pienses si vas a decir alguna cuestión. Ahí está.
Aquí están los que le están haciendo un reclamo al apóstol Pablo de lo doctrinal. Pero se les ha informado en cuanto a ti. Que enseñas, y ahí dice la palabra a todos. Los judíos que están entre los gentiles a apostatar, negar la ley de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y no es así, con judíos no. Él enseñaba a los gentiles que ellos estaban en otro pacto. Leemos 22, por favor. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá al desierto, porque oirán que has venido. Lo van a sentar y van a venir muchos. Pero se ve que desde mi humilde punto de vista le está faltando información. Ahora, ¿qué está pasando aquí? La iglesia de Jerusalén está poniendo a prueba a los líderes, al apóstol Pablo. Los de Jerusalén están poniendo a prueba al apóstol Pablo. Y esto es fuerte, hermano. O sea, cuando hay una situación en la iglesia, cuando alguien va a recibir un cargo, le es puesto a prueba. El pastor, el ministro, le es puesto a prueba en fe y en lealtad. Es puesto a prueba. A veces se dan cuenta y a veces no. Estamos ahí. Ahí lo van a poner a prueba. ¿Y sabe qué es lo duro? Que el apóstol Pablo ha demostrado fidelidad, rendición y servicio. Si usted dijera es que él no ha demostrado, no, sí lo ha demostrado, porque dejó su vida y se fue a hacer lo que ellos no hicieron, y llega y lo sientan, y mire cómo le dicen aquí. Hay 4 hombres que están a la mitad de cumplir un voto de los nazarenos. Vamos ahí, hermano, versículos 23 y 24. Vea cómo lo están poniendo a prueba. Aquí está la cuestión de cómo lo pusieron. O sea, la autoridad lo está poniendo a prueba al apóstol Pablo. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir ¿un qué? Un voto hebreo. 24, lo lee, por favor. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se saque la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ya está el asunto. Este es uno de los cientos de ritos de los hebreos. Y estaban aquí diciéndole que necesitaban un padrino, o sea, 4 jóvenes. Y entonces les están diciendo, le están hablando del voto nazareno. El voto nazareno tiene 2 formas. Juan el Bautista era nazareno, el Señor Jesús también entró en el nazareato. Y entonces había 2 formas de hacerlo. ¿Quiénes le servían a Dios directos? Los levitas, la tribu de Leví, esa fue la que Dios escogió. De ahí salieron sacerdocio levítico y sacerdocio arónico de la tribu de Leví. Pero si alguien quería servir a Dios, tenía que hacer el voto nazareno. Y entonces el otro es de las gratitudes especiales, como eran los cuidados de Dios. O sea, alguien dice, me fue bien este año, yo voy a hacer un voto. Y ya les decían qué rito hacer. Entonces, cada que había un testimonio, eso hacían. Y entonces, hermano, aquí lo que podemos ver, aquí en estos 2 versículos, cómo es que había un sector de la iglesia que todavía abrazaba la ley de Moisés cuando Cristo, hermano, ya había hecho todo. Ahora, no es cualquier reunión a donde está el apóstol Pablo, está en la mera matriz. Está en donde inició todo y está el hermano del Señor Jesús llamado Jacobo. Y aquí está, hermano, con lo que muchas veces batallamos: revolver la ley con la gracia. Cuando presentamos niños decimos, esta costumbre la hacen los hebreos. Y nos presentamos a los niños. En el rito hebreo tienen que traer una ofrenda. Tenían que traer animales. Aquí alguien presenta a su niño y dice, ¿qué voy a hacer, hermano? Traiga una ofrenda. No es con un animal. Estamos ahí, hermano. O sea, hacemos lo mismo, pero no en la forma que se hace bajo la ley de Moisés. Y aquí es donde se ha revuelto todo. Revuelven las 2 liturgias. Todo, hermano, lo que dicen, no es que esto lo hacían los hebreos y lo queremos meter a la iglesia. Ahora, hermano, nosotros, la iglesia de Cristo, pues la tenemos más fácil.
Nosotros nada más creemos en el sacrificio del Señor Jesús. Él lo hizo, Él es el Cordero de Dios. Y se puso ahí. Él es nuestro Salvador. Por eso cuando usted escuche, son cristianos mesiánicos. Mire, si un día quiere y lo invitan, vaya. Y va a ver cómo se ven esos que quieren ser judíos y no lo son. Cómo le sale la barba más rala que del que está hablando así, de basquetbolista, 6 de cada lado, dicen. Y usted los ve haciendo cantidad de cosas que entran con ropones, entran así. Todo, hermano, para que se entienda, lo que fue en la ley de Moisés ya lo superó Cristo. La ley apuntaba a Cristo y Cristo ya lo superó todo. Él ya lo hizo por nosotros. Por eso es que es nuestro Salvador. Él nos salvó de eso. Eso es lo que nosotros entendemos. Por eso, hermano, muchos han distorsionado la esencia del Evangelio. Lo han distorsionado y aquí está, miren. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Vea todo el rito y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Sino que tú también andas, ¿cómo? ¿Guardando qué? Ahora vamos a número 6. Vamos a ver una parte de lo que es el voto nazareno. Estos cristianos iban a realizar el voto nazareno. O sea, tú ya creíste en Cristo, hermano, eso ya fue superado. Entonces hay hebreos que guardan la ley. Número 6, versículo 1. Nada más vamos a ver unos cuantos versículos. Dice 6.1, dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, Dios es el que puso cómo se iba a hacer ese ritual. 2, por favor. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Alguien dice así. Por eso Samuel, que no era de los de Leví, Dios lo instalaron con este voto, lo instalaron y le hicieron sacerdote y profeta. Dice, aquí están lo que tenía que pasar con el que lo iba a realizar. Se abstendrá de vino y de sidra. Ese no era el problema, ¿verdad? No beberá vinagre, o sea, que imagínense que dice los chiles, ¿cómo le voy a pasar mis frijoles? No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, no beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá, ¿qué dice? Uvas frescas y secas. No hay bronca con las pasas, ¿sí, no? Hasta ahí todos dirían amén. Todo el tiempo de su nazareato, todo lo que se hace de la vid, desde granillos hasta el ollejo, ¿qué dice? Nada de uvas, nada de ninguna forma. Todo el tiempo del voto de su nazareato, ¿qué dice ahí? Por eso es que Juan el Bautista, el Señor Jesús, traía el cabello largo y el mismo Sansón. Al Sansón lo metieron aquí. No pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su ¿qué, hermano? Será santo y dejará crecer su ¿qué? Ese era un voto de ahí. Entonces, hermano, se suponía que en ese rito, aparte, no era comer carne. Usted se imagina ese sacrificio. Que diga, no hay carne, pura verdura. ¿Usted se imagina pagar ese precio? No beber vino fermentado ni de otro. No cortarse el cabello por 30 días. Entonces, hermano, de esos 30 días, los últimos 7 tenían que estar dentro del templo y al final tenían que entregar ciertas ofrendas. Entonces ahí, hermano, vamos al versículo 24, 23 y 24. Aquí están las recomendaciones de líderes de la iglesia de Cristo que deben de estar en la gracia, están revolviendo la ley y están acusando al apóstol Pablo y lo están poniendo a prueba. Haz esto para que no te... Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir un ¿qué? Lea 24, por favor. Contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasure la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y así hay muchos, siglo XXI, que revuelven la ley con la gracia. ¿Qué más hacían ellos en ese rito? Es todo el capítulo, no lo vamos a ver. Llevaban un cordero de 1 año como ofrenda por el pecado, un carnero como ofrenda de paz, una cesta de panes sin levadura, tortas de harina con aceite, una ofrenda de carne y de bebida, y al último era afeitarse el pelo, quemarlo en el altar, o sea, durante 30 días lo que salía. ¿Hacer eso? Y entonces, hermano,
¿Qué más pasaba ahí? Tenían que dejar de trabajar ese mes. Y todos los elementos del sacrificio. Era caro hacer eso. Entonces no era fácil una persona hacerlo, vea, con un mes todo lo que tenía que gastar. Y por eso, hermano, es que aquí le dicen al apóstol Pablo que él haga eso. Para que se entienda, era el padrino. Eran obras meritorias. Por eso es que se entiende que no es por obras. ¿Sí dice así la Biblia? No es por obras para que nadie dice. No es por, esta es una obra. Esta es una obra. Entonces muchos se quieren salvar por eso. Usted agarra un testigo de Jehová y le pregunta por qué predica y está revuelto. Es por obra, para que ellos sean salvos. Ya lo hizo Cristo, hermano. Hoy pensé que iba a decir alguien amén. Amén. Aquí era costear los gastos. De una persona era caro y le pusieron 4, hermano. 4. Ahora imagínense, hermano, no era barato costear a una persona, le pusieron 4. Vea la prueba que le pusieron. Súmele si ellos venían 10 de equipo, que venían de viaje. ¿Usted se imagina la cantidad de gastos que hay? Pues eso le pidieron al apóstol Pablo, pusieron a prueba. Que fuera el padrino devoto. Entonces, hermano, lo están poniendo a prueba de una manera agresiva. Si te pueden decir, me pusieron a prueba en la iglesia. Si tú te das cuenta o ya te dice el ministro, ¿en qué área estás en prueba? Y puede ser 1 mes, 2 meses, 6 meses. A él lo están poniendo de una manera agresiva y con falta de información. Lo están acusando de poner ciertas doctrinas y lo están poniendo contra la ley, hermano. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Que accedió. Que valoraran su conducta. Ahora usted me pregunta qué lo motivó, no sabemos. Usted ha oído a veces cuando ve que en Estados Unidos tienen un sistema judicial bien efectivo. Es efectivo Estados Unidos. Si alguien quiere dañar a una persona, lo mandan allá. Lo extraditan porque aquí dicen, no, es que el juez aquí le cae. Entonces cuando han atorado a personas y dicen se declaró culpable, ¿ha oído eso? Porque les bajan los cargos, ¿se da cuenta? El apóstol Pablo, como diría que él va, me late, ¿sí o no? ¿Qué lo motivó, hermano? No lo sé. A veces el que está hablando les dice algo, hermano, y de inmediato pegan el grito en el cielo. Y no, hermano, te toca pasar eso a uno. Esa es una parte del trabajo que uno hace. Porque es la manera, hermano, ahí le va. Le voy a poner un ejemplo. David, antes de ser rey de Israel, de ser guerrero, de cuidar a Saúl, dice que él fue a presentar sus credenciales. Dice que él mataba osos y leones, ¿sí o no? ¿Cuáles eran las credenciales de David? ¿Sí se da cuenta? Entonces, cuando Saúl dice que el que mate a Goliat, todas las cosas que iban a dar, de ahí le dieron a la Mical. De allá, Bajaron los impuestos y le dieron la chamba en el gobierno. Lo pusieron a prueba. ¿Se da cuenta? Ahí le va más fácil. De acuerdo al gigante es la promoción. Estamos ahí, hermano. Sí. ¿Sí me explico, hermano? Si hay una prueba grande, mire, ¿qué podría pasar, hermano? ¿Qué podría pasar una prueba? Ahorita sí. No llego. Estoy incomunicado. Alguien va a estar a prueba. ¿Y ahora qué hicieron? No, pues se levantó la hermana Elizabeth a predicar. ¡Gloria a Dios! No, y la hermana Magda se estaba peleando con ellos. Estamos ahí, hermano. Pero yo sé que eso no les interesa. Vuelvo a decir, hermano, así pasan las pruebas. O sea, Dios los empieza a promocionar. De esa manera, así es, hermano. Luego no es ni planeado. Vuelvo a decir, hermano, usted y yo no somos jueces para realizar los juicios de valor. ¿Por qué posiblemente accedió el apóstol Pablo? Porque él podría haberse defendido. No discutir. O la otra vez, hermano, cuando ya eres más inteligente, vislumbró una ruptura. No sé si me explico. O sea, si yo aquí me defiendo, hago esto, estamos ahí. Yo no estoy seguro si fue eso. Yo estoy diciendo lo que veo.
Pero posiblemente, hermano, el apóstol Pablo ya traía información. Acuérdese que él viene bajando, ¿bien? Entonces, vuelvo a decir, ¿cómo está esa reunión? Liderazgo hebreo, liderazgo gentil. Y por eso accedió posiblemente. No va a ser por mí que haya división en la iglesia. Estamos ahí, hermano. Ay, sí estamos ahí. Esas pruebas llegan, hermano, ¿eh? O sea que él se negó a fracturar la iglesia, seccionar la iglesia de la hebrea a la gentil. Y por eso dijo, pues esto pues lo hago. Y esto, hermano, viene a quedar, por lo menos uno que escudriña la Biblia, que está registrado con letras grandes, es que aguantó. Que no haya una ruptura grande. Entonces, hermano, en vez de ayudar, ahora dice no, y yo me desligo de la raíz. O sea, ustedes no nos aceptan, y ¿saben qué? Quédense así, y me regreso con mi equipo. ¿Se da cuenta, hermano? Esto está ahí, está escondido, está ahí. ¿Cuántos se salieron? Versículo 25 y 26. Pero en cuanto a los gentiles, él argumenta esto, fíjese. Pero cuanto a los gentiles yo les he enseñado, dice, a los que han creído. Nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Gentiles, no dijo hebreos. Solamente las 3 cosas que les recomendaron a los gentiles: que se abstengan de lo sacrificado ¿a qué? Como ahorita que digan, hermanos, ¿puedo traer unos tamales? Me los dieron ahí en la Zaragoza. Un descontón por acá. Todo eso que le dedican a los ídolos, nada de que digan, es pecado tirar la comida, usted va y la tira. Ay, no, pues qué de malo tiene una tostadita de sangre, porque ellos hacían sacrificio y tomaban la sangre de ahogado, que el animal derramara su sangre. Vean, 3 cosas. ¿Y qué más les decía? Que no vivieran en unión libre. Eso es lo que él era la base de la doctrina a los gentiles. Es lo que les está diciendo. 26, por favor, léalo. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse ofrenda por cada uno de ellos. Primero les dijo, yo he enseñado esto. Y en cuanto al otro dijo, pues sí, pagó. No 1, hermano, 4. La prueba dura. De esta forma él demostraría ante todo el mundo que era un fiel cumplidor de la ley, sí, que la respetaba. Tenía, hermano, que demostrar que no la estaba pateando o minimizando, que él no estaba negando dónde salió, que estaba enseñando, hermano, que la gracia está por encima de la ley. Y vamos a otra enseñanza. En Gálatas, vea cómo él enseñaba, hermano, acerca de la ley. No es fácil, hermano, lo que pasó en la iglesia del primer siglo. Gálatas 3:19. Yo casi nunca le hago caso a lo que ponen en los encabezados, porque los pusieron católicos. Esos se llaman perícopas, los hicieron católicos. Pero ahí está bien explicado de qué va a hablar ahora sí. ¿El propósito de qué dice? De la ley. 3:19. Él trae otra enseñanza, fíjese. Él fíjese cómo lo que está enseñando y lo que yo le hablé de hechos, cómo le levantaron el falso. Entonces, hace una pregunta, ¿para qué sirve la qué? La ley. La ley de Moisés. ¿Pues para qué sirve? Fue añadida a causa de ¿quiénes? De los pecadores. Porque la ley te dice ahí que no robarás, ese es pecado. Que no adulterarás, ese es pecado. Para eso lo pusieron, para señalar y decir que era infractor. Para eso pusieron la ley, para señalar. Hasta que viniese la simiente de quien fue hecha la promesa, o sea, Cristo, y fue ordenada, dice la ley, por medio de ángeles, por medio de un mediador que es Moisés. Lea 20, por favor. No, de menos es el mediador, es Dios. De 21, sigo leyendo. Y luego la ley, pregunta, ¿es contraria a las promesas de Dios? Es una pregunta, el mismo contesta, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente
por la ley, 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Cuando vemos el decálogo, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, todos hemos andado por ahí. Todos. Si alguien dice yo no. Esa era la intención de poner la ley, el decálogo, los 10 mandamientos para que tú digas yo soy un infractor, pero vino el Señor Jesucristo, aquí estamos ahí, hermano, a quien nos fue dada la promesa a los creyentes. Por eso es que Él se puso por ti y por mí, porque el pecador debía de morir, por eso Él murió, hermano. Sigo leyendo. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Por eso es que la ley es antes de la gracia. Gracia es regalo inmerecido. La ley te señala como infractor, como alguien digno de muerte. ¿Sigo leyendo? ¿Está ahí esa? ¿Sigue? ¿Ya? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro, ¿qué? Aquí hay una palabra. Ayo es una nana. Una nodriza es el ayo. La ley ha sido nuestra cuidadora, nuestro cuidador. La ley nos ha cuidado para llevarnos ¿a dónde? La ley, esa que nosotros conocemos como el decálogo o las 613 leyes, nos llevan ¿a dónde? Porque la ley nos señala que somos pecadores, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué dice? En Cristo, que Él es el Salvador, Él es nuestro Redentor. Ahí lo que nos salva. Sigo leyendo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ¿quién? El ayo, que es la ley, ya nos llevó a Cristo. Nosotros respetamos la ley, pero esa no nos salva. Quien nos salva es Cristo. Lea 26, por favor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Así. Sí, ahorita, por eso cuando digan mañana, nosotros somos, y ya dicen quiénes, tienen razón, no son hijos de Dios. Ellos son hijos y ya dicen de quién. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso, hermano, esto lo declaramos siempre. Y cuando ya estés cerca que te lleven a la otra dimensión, Él pagó el precio. El que crea en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Nunca he oído eso allá en Roma. Sigo leyendo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en dónde fuimos bautizados? Ahí se pone el sello. Ahí se pone el sello para que cuando en el libro de la vida van a ver el sello. Estamos inscritos. De Cristo estáis revestidos. 28, lea por favor. Que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí dice no hay judíos, allá el judío ya pasó, pero ellos tienen esa cuestión. Aquí el secreto es que pasen a creer en el Señor Jesucristo. Sigo leyendo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de ¿qué? Ahí somos adoptados. Sois herederos según la promesa. Ahí le vamos a dejar, pero todavía es hasta el 4, 1 al 7. Si no, nos vaya a agarrar el arrebatamiento en esta prédica. Entonces, ese momento del apóstol Pablo que quiere a Jerusalén, seguramente fue desagradable, porque él vino con ganas de verlos, traía una ofrenda internacional. Venía a darles cuentas y a testificar, y mire con qué le salen, decir, bueno, qué bueno que viniste, hay una situación. Y dicen esto y esto de ti. ¿Usted imagina las ganas de haber ido a la fiesta y ahora ya no? No sé si usted, yo creo que sí, cuando le dicen va a haber una fiesta y en esa reunión están personas que tú quieres, que te da gusto verlas, y diga, y va a haber comida. No me diga que no. ¿Sí o no? Personas que tú quieres estar y va a haber comida, ¿sí o no? Hasta llegas con un resto de hambre. El apóstol Pablo quería ir a la Pascua, no pudo, fue al Pentecostés, y ya estando ahí en esa fiesta, de repente alguien la echa a perder con un pleito, ¿sí o no? Sí. Mira, un día fuimos a los tacos, estaban peleando unos esposos, y ese cuate agarrando la pared así. Usted se imagina toda la familia que iba, usted se imagina eso, que diga, no puede ser. El apóstol Pablo quiere ir a celebrar, ¿y con qué le salen? Que te acusen, hermano, de que tú estás fracturando la iglesia, no debe ser algo agradable. Entonces aquí se complicó todo, y como dijo aquel salmista, todo se derrumbó. Versículo 25-26.
Aquí aclara lo que él ha enseñado. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, fíjese, nosotros les hemos escrito, les hemos enseñado que no guarden nada de esto. O sea, ellos no. La ley a ellos no los va a salvar. Solamente ahí están las 4 doctrinas: que se abstengan sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, y que no vivan en unión libre. 26, por favor. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Esto que está aquí es grandeza, hermano. ¿Sabe por qué? Porque se llama acceder a tu orgullo, porque te pegan en el orgullo y te pones fiera. O sea, cuando ya hay un punto de vista a donde te quieren vencer porque creen tener la razón, pues está bien. Haz esto, lo hacemos. Entonces, hermano, no es debilidad cuando te toca ceder. Esa es la verdad. Mire, yo un día vi unos viejitos, bien viejitos, 75 años de casados. ¿Usted cree que es un logro o no es un logro? Sí. ¿Cómo le hicieron? Hay que saber ceder. El secreto. No, me gritó y le grité. Me la refrescó y le... Ay, no. Bueno, los que son solteros van a decir que quién sabe qué es eso. O sea, en ocasiones te toca, ¿qué, hermano? Ceder. Entonces, ¿qué hizo él, hermano? Ceder. No habla de que es débil, es de ser inteligente. Y eso a veces no te hace grande, porque a veces pasa esto, mi hermano. Le voy a decir algo. Nadie se ofenda, ¿eh? En una discusión, siempre alguien quiere ganar. O a veces no es en una discusión, sino en un punto de vista, pensando en que tú eres mejor, pensando en que tú sabes más, pensando en que tú eres de mejor gusto, pensando que tú eres de abolengo y que tienes una... Aquí, esto lo hizo grande porque se fue al templo a meter. Respetaba la ley hebrea. Le tocó demostrar que no estaba en contra de las escrituras. Pero ¿sabe qué, hermano? Él traía otra revelación. Lo voy a dejar aquí para que venga con ganas el domingo. Amén.